200.000 soportes físicos, analógicos. Actualmente contamos con casi 300.000 soportes analógicos. Aquí cabe mencionar que la Fonoteca Nacional no nace como un archivo, no es un archivo que se convierte y que se digitaliza, que entra en esta plataforma de digitalización y catalogación en un sistema informático, sino que es una institución que conceptualmente coordina y realiza las tareas de conservación, catalogación y digitalización de otros acervos. Es decir, que la Fonoteca Nacional también comparte acervos y preserva soportes analógicos, por mencionar algunos de importancia, acervos de radioeducación, acervos de la estación de la XCW, una estación emblemática para la historia del siglo XX de México, de la cual surge posteriormente la televisión comercial y obviamente tenemos en los acervos el patrimonio y las colecciones de la Hora Nacional y de distintas instituciones. Tenemos también una colección de patrimonio sonoro sobre grabaciones de música tradicional mexicana que a lo largo de muchos años se han realizado. Por mencionar una de gran importancia es la colección Thomas Stanford, quien es un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que a lo largo de 40 años registró los diferentes ritos, fiestas, tradiciones y música de los pueblos y las culturas mexicanas. Aquí también tenemos en la Fonoteca Nacional acceso al catálogo del acervo en línea. Se puede consultar la documentación especializada en la sala de lectura. Tenemos una sala de lectura y tenemos también un programa de formación y capacitación profesional. Es muy importante mencionar que la Fonoteca Nacional es un concepto en el cual no solamente somos un archivo o un espacio, un lugar al cual acude el proceso de investigación o los investigadores. El concepto es que nuestro archivo, nuestro acervo sonoro sea accesible a la sociedad. Es decir, que este patrimonio que se encuentra resguardado en la Fonoteca Nacional no sea solamente un archivo para su investigación, sino que sea un motor de la memoria del presente para la creación contemporánea y también para la sociedad contemporánea. Finalmente, quisiera presentarles un video. Seguramente será mucho más explícito, mucho más claro y mucho más divertido y entretenido que mis palabras a través de este medio, que bueno, por ser el seminario de radio y red, pues es muy ad hoc, pero finalmente siempre es más elocuente la presencia personal y el diálogo entre las personas. Simplemente quiero reiterar mi agradecimiento a Radio Aragón y a Rosa Pellicero por la invitación y por darme la oportunidad de expresar algunos puntos de vista respecto a lo que es el patrimonio sonoro, la preservación y sobre todo generar de nuestras culturas y de nuestros patrimonios un patrimonio vivo para la humanidad. Muchísimas gracias y espero que este seminario sea todo un éxito. Bueno, le mandaremos los aplausos también por internet. Bueno, siguiendo con... ¿Habéis visto ya el vídeo? Aunque don Álvaro indicaba que íbamos a ver el vídeo, lo que se ha hecho ha sido poner el vídeo durante él estaba haciendo la entrevista, ¿vale? En el inicio habéis visto un poco todo el procedimiento que se realiza y todo lo que se está realizando desde la propia fonoteca. Bueno, pues a continuación pasaríamos a la segunda ponente. Es doña Mónica Belén Pérez Carabias, que es la directora actual, responsable del Fondo Documental de Radio Nacional de España. Es licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Documentación Audiovisual por la Universidad Carlos III. Se incorpora en 1987 a Radio Cadena Española como parte del equipo que pone en marcha el Centro de Documentación de la emisora y pasa a formar parte de la plantilla de Radio Nacional tras la fusión de ambas sociedades en 1989. Desde entonces ha desarrollado su carrera profesional en Radio Nacional, ocupando distintos puestos de responsabilidad
hasta ser nombrada actualmente responsable del Fondo Documental en 2008. Nos va a comentar un poco pues, todo lo que están realizando desde Radio Nacional. Cuando quieras, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias al señor Bernués, por supuesto a Rosa Pellicero, por darnos la oportunidad de, como Radio Nacional, compartir con todos ustedes lo que es nuestra experiencia. Y personalmente también agradecer a Monse Carmen, la directora de Radio Nacional en Zaragoza, el haber pensado en nosotros, en el Fondo Documental, a la hora de conformar pues, los invitados a este seminario. Brevemente voy a dar algunos datos de lo que es nuestro archivo sonoro, sobre todo para aquellos que no lo conozcan. Aunque es bien sabido que Radio Nacional de España empieza sus emisiones en plena Guerra Civil, en enero de 1937, no es hasta mediados de los años 50, aproximadamente en el año 56, cuando se puede decir que nace propiamente nuestro archivo sonoro. Es un nacimiento ligado a la propia evolución de la emisora, pero posible sobre todo gracias a los avances técnicos que se dan en aquel momento. Básicamente dos: la generalización del uso del magnetófono como medio de grabación y la popularización del disco microsurco, que aunque en España se empieza a comercializar en el año 52, se generaliza en el año 57. En el año 57, de hecho, es el último año en el que en España se editan discos de pizarra. Y luego, sobre todo, es un nacimiento ligado a la mejora generalizada de la economía en España, que supone que Radio Nacional empiece a contar con medios económicos que posibilitan, por ejemplo, algo que puede ser anecdótico, pero que tiene una importancia tremenda, que es, por ejemplo, las cintas magnetofónicas, que eran muy caras en aquel momento, que se puedan comprar partidas de cintas que se puedan reservar para el archivo y que no sean necesariamente reutilizadas para la emisión. Al principio, prácticamente como todos los archivos, no es más que una pequeña rolloteca y discoteca custodiada más con criterios de almacén y de depósito que puramente documentales. Sobre todo porque el personal que lo lleva es escaso y sin ninguna formación documental, muy entusiasta por lo que estaba haciendo, pero sin ninguna formación. Creo que la mayor parte de los archivos en aquella época nacían de esta manera, un poco con personal, en principio formado para estas tareas, pues que era destinado al archivo, y que pasado el tiempo yo reconocería, y quiero que se reconozca públicamente su labor, porque prácticamente todo lo hacían gracias a su iniciativa personal más que a sus conocimientos. En aquel momento, fruto de esta poca formación, pues la descripción documental no era más que un registro de los fondos que llegaban, de los discos y las cintas, y además una anotación de forma somera, siempre a mano de lo que contenían. La década siguiente, la década de los 60, es la que ve incrementarse ampliamente el número y la variedad de contenidos del archivo. La historia de los archivos, los saltos que se van dando en los archivos casi siempre van ligados a innovaciones técnicas. En los años 60 en concreto, la innovación fue la introducción de la cassette. La cassette, que no es un soporte especialmente adecuado para el archivo, la calidad sonora que da no es la óptima, sin embargo posibilitó que los informadores, que los periodistas tuvieran en aquel momento un medio portátil de grabación. No tenían que ir con unos grabadores, unos magnetófonos enormes, sino que podían ir con su cassette a grabar, y eso hizo que el flujo de entrada de grabaciones en el archivo se incrementara notablemente. En la década siguiente, en los 70, se da un salto cualitativo en el tratamiento y cuantitativo en cuanto al volumen de fondos, sobre todo a partir del año 73, que es en el que la emisora se traslada a la sede actual, a Prado del Rey, en la que por fin el archivo sonoro tiene un espacio adecuado. Se nos dota por fin de un gran depósito de materiales, que hace que el crecimiento pueda seguir incrementándose prácticamente exponencialmente. Eso supone además una reorganización interna del archivo, se crean las secciones de música y de palabra diferenciados con distinto tratamiento, y permite además que la importancia de la presencia del archivo en la programación crezca.
Todo ello hace además que la dirección empiece a destinar cada vez más efectivamente